Bueno, mis hermanos, entonces Elías está aquí ante Acab, tiene que presentarse. Elías ya está preparado. Hemos visto cómo ese Elías fue preparado durante 3 años y medio por el Señor. Su fe está fortalecida. Ya no es el siervo inicial, aquel que era desconocido, ahora Acab lo conoce. Israel sabe que por la oración de este hombre el cielo se cerró, y por la oración de este hombre el cielo va a volver a abrirse. Es, es impresionante porque uno no tiene la fe, este nivel de fe, para creer que el Señor puede hacer cosas grandes a través de nuestra oración. Y algo que tenemos que aprender de Elías, y de este Elías corporativo que el Señor está preparando allá, escondido, es que es un pueblo que ha aprendido a orar, es un pueblo que conoce a su Dios, es un pueblo que permanece en la presencia de Dios y que ha aprendido a orar y a creer en que el Señor hace cosas grandes y maravillosas y que las puede hacer a través de ti. Tú puedes ser un instrumento de Dios para mostrar el poder de Dios en medio de una generación totalmente apóstata. Entonces Elías tenía ese vivo celo. Bueno, entonces aquí comienza el duelo de dioses. Vamos a ver cuál es el Dios que realmente es. Hablamos de que es claudicar, o sea, claudicar es como cuando una persona está borracha, ¿no? Es como estar ebrio, tambalearse de un lado para otro. A veces no me responde Dios, entonces me voy a los Baales y busco el favor de los Baales. Pero entonces no dejo a Dios porque también Dios me sirve. Pero el hombre está buscando, es un Dios hecho a su medida y no está adorando el verdadero Dios de Israel. Estamos buscando a veces es quien resuelva nuestras situaciones, pero no dependemos completamente de nuestro Dios. Y nosotros pudiésemos decir, ay, qué terrible que es Israel, pero ¿cuántas veces nosotros no estamos buscando la respuesta en el lugar equivocado? ¿Cuántas veces nosotros no estamos yendo a una fuente, a una cisterna rota, a buscar lo que solamente podemos hallar en el Señor? Y eso es claudicar, eso es estar tambaleando de un lado para otro. Elías lo que quería decirle a este pueblo es, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Necesitamos una señal, porque ese era Israel y eso somos nosotros. A veces necesitamos una señal ciertísima de que ese sí, que Dios sí tiene poder. Ese es nuestro corazón. Aquí estamos viendo el corazón del hombre. Aquí estamos viendo nuestro corazón infiel. El Señor permanece fiel al pacto que ha hecho con nosotros. El problema somos nosotros siempre. Y estamos siempre como tambaleando de un lado para otro. Sí creo, no creo. Y entonces busco donde no tengo que buscar, porque hay un único Dios que es la respuesta. El Dios de Elías. El Dios de Elías. El otro día estaba leyendo un hermano, que yo creo que ustedes también lo han escuchado. Él se llama, de apellido Ravenhill, ¿no? Leonard Ravenhill. Y él tenía una frase en un libro que estoy leyendo de él. Dice, a la pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Respondemos, pues donde ha estado siempre, en su trono. Pero, ¿dónde están los Elías de Dios? Él hace esa expresión, ¿no? ¿Dónde está el Dios de Elías? Él es inmutable, Él está en su trono, Él no varía, Él no cambia, Él está allí. Pero entonces tenemos que preguntarnos es, ¿dónde están los Elías de Dios? Yo espero, mis hermanos, que aquí, por lo menos, estemos una pequeña manada de esos Elías de Dios que están siendo formados en fe, que están viviendo en la presencia del Señor, que estemos nosotros procurando no tambalear, sino permanecer en ese vivo celo, como el celo en el que permanecía Elías por su Dios, por el Dios que conocía, por el Dios de Israel. Entonces llegamos a ese momento especial, ¿no? El momento del Carmelo, ese monte que es una cadena montañosa espectacular. Hay un valle, que es el valle de Jezreel,
y está el mar, también desde allí se ve el, el mar. Y esa era la visión que tenía Elías en este monte, un monte que ha sido pues especial para el pueblo de Israel porque allí se hacían también los sacrificios al Señor, pero en este momento no se estaban haciendo los sacrificios del Señor. El altar del Señor, de Jehová, el Dios de Israel, estaba destruido y se habían levantado esos lugares altos de adoración a los Baales. Y Elías en su vivo celo entonces dice, bueno, entonces vamos a ir al Monte Carmelo, vamos a poner allí 2 altares, usted traiga todos los profetas que tiene Jezabel, que son 850 en total, y yo solo me voy a enfrentar entonces a estos profetas y vamos a ver cuál es el verdadero Dios. Vamos a ver que el Señor se va a manifestar y va entonces de una vez por todas a decir quién es el que manda y cuál es el verdadero Dios de Israel. Quedamos entonces, mis hermanos, después de que estos profetas estuvieron saltando, sajándose, y Elías tuvo la oportunidad de burlarse de ellos, de sarcásticamente decir cosas para burlarse de los Baales y de sus profetas. Cuando llegó la hora después del mediodía, ustedes saben que el sacrificio en Israel de la tarde se hacía a las 3 de la tarde. Cuando llegó esa hora, a la hora del sacrificio establecido en la ley, Elías entonces dice, bueno, juntaos a mí. Y Elías dice que restauró. Ahí comenzamos nosotros el versículo 30. Elías acercó todo el pueblo y arregló el altar. Arregló el altar que estaba destruido. ¿Qué significaba eso? Nosotros hemos visto siempre allí, desde Génesis, con la historia de Abraham, siempre ha habido un altar, desde Noé empezamos a ver los altares. Esos altares se hacían con piedras. Cuando ya estuvieron las 12 tribus, pues el Señor mandó que ese altar se hiciera con 12 piedras no labradas y se colocaran esas piedras como base para el sacrificio. Las piedras somos nosotros somos esas piedras vivas, de las cuales el apóstol Pedro hace mención. Esas piedras nos representan a nosotros. Allí estaban representando todo el pueblo de Israel, una por cada tribu. Y sobre esas piedras va el sacrificio. ¿Qué representa eso? Por un lado, ¿qué significa restaurar el altar? Siempre que nosotros hemos ofendido al Señor, hemos sido infieles, nos hemos apartado, es porque entonces hemos erigido otro altar a otro Dios en nuestra infidelidad. Lo que tenemos que hacer entonces, ¿qué es? Restaurar el altar de la comunión, volver otra vez a colocar los cimientos de esa comunión con el Señor. Esas piedras somos nosotros, pero sobre esas piedras está el sacrificio, y eso significa la obra de Cristo. Nunca vamos a poder ir a Dios directamente, sino a través del sacrificio. El Señor es el mediador. Siempre vamos a tener que entrar nuevamente en la comunión, aceptando la obra de Cristo por nosotros. De hecho, por eso Elías, uno dice, bueno, Elías hubiese podido escoger cualquier otra señal que no implicara un sacrificio, pero tenía que haber un sacrificio allí, porque el Señor necesitaba un sacrificio, un holocausto. Te necesita que alguien pague por nuestros pecados para que el Señor vuelva a comunión de amistad con nosotros porque le hemos ofendido. Y eso está desde el Antiguo Testamento presente y permanece presente hoy día también. Si nosotros queremos volver a comunión con Dios porque hemos estado apartados por alguna otra razón, pues tenemos que volver a colocar, a restaurar el altar y a volver sobre el sacrificio de Cristo, que es lo que nos vuelve y siempre nos volverá en comunión con Dios. No podemos quitar nuestra mirada de la obra de Cristo. Y entonces Elías es lo que
llama a hacer al pueblo, no, vénganse, ya está listo el animal, Elías parte el animal y hace un poco de cosas que vamos a seguir leyendo ahora para hacer las cosas más difíciles, para que el Señor se pueda manifestar. Por eso, ayer creo que hablaba con la hermana Hilda, ¿no? Cómo la fe surge en las situaciones difíciles, ¿no? Si nosotros no tuviésemos situaciones adversas y complejas donde decimos, no, imposible que esto pase, ¿verdad? ¿Cómo nuestra fe se forma? ¿Cómo nuestra fe va a crecer? ¿Cómo nuestra fe va a ver a un Dios de imposibles? Pues no lo podríamos ver. Si todo marcha bien, si no pasa nada raro, si todo está a mi favor, yo no voy a crecer en fe. Y entonces Elías lo que hace aquí es que las cosas las va a hacer mucho más difíciles para que el Señor tenga la oportunidad de manifestar su poder delante de Israel. Entonces vamos a seguir leyendo. Ahí está Anita, ¿está por aquí? Sí, yo la vi ahora. Anita, sí. Sí, Martí. Bueno, entonces vamos a leer desde el 30 hasta el 46. Vámonos, no, hasta el 40. Dejamos los últimos versículos para el final. Desde el 30 hasta el 40, me dices. Bueno, buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Amén. Bueno, aquí está el gran Elías, el gran profeta Elías. Todo lo que Elías había vivido antes era la preparación para este gran momento, esa gran manifestación en el Carmelo. Todo un espectáculo si lo vemos desde el punto de vista natural. Todo lo que el profeta... ¿Quieres cerrar el micro, Anita, por favor? Sí, pero... Bueno, entonces todo lo que el profeta Elías pudo manifestar allí, y si uno pues mira a Elías, uno dice, wow, qué hombre tan extraordinario, tan maravilloso, qué hombre de fe, qué fidelidad, qué hombre tan espectacular. Y uno podía centrar los ojos en Elías, pero Elías es un hombre sujeto a pasiones, como tú y como yo. No hay nada espectacular en Elías. Es un ser humano común y corriente. Aquí el espectacular es el Señor. Entonces, mire que Elías les dice,
el 31, y tomando Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Recordemos que Israel significa príncipe de Dios. También estaba restaurando Elías allí el altar a Dios y la adoración verdadera a Dios, pero también estaba restaurando el nombre del pueblo de Dios, porque es que el nombre que nosotros tenemos como pueblo de Dios nos lo ha dado Dios, príncipes de Dios. Eso representa a Israel. O sea que somos un pueblo escogido, un pueblo apartado para Dios. Y ellos aquí estaban adorando a Baal, o sea que estaban fuera del lugar. Era un pueblo que había perdido su visión. No sabían quién eran ellos. Nosotros podemos perder de vista. Cuando perdemos de vista a Dios, también perdemos nuestra identidad. También perdemos de vista quiénes somos nosotros. No solamente ellos habían dejado a Dios y estaban claudicando entre esos dos pensamientos, sino que ahora ellos tampoco sabían quién eran ellos. ¿Quién eran? ¿Cualquier pueblo sobre la tierra? No, ellos eran un pueblo escogido. Nosotros somos un pueblo escogido. Somos el Israel de Dios. Él nos ha dado ese nombre. Y si nos ha dado un nombre tal, príncipes de Él, porque eso significa Israel, tenemos identidad. Y esa identidad la mantenemos y permanecemos en ella solamente si permanecemos fiel al Señor. Porque cada que somos infieles, pues entonces ya no somos el Israel de Dios, ya no somos príncipes de Dios, de Jehová nuestro Dios. Vamos a ser príncipes de los Baales o nos vamos a ir a servir a otro que no tiene nada que ver con el Señor. Y perdemos nuestra identidad, perdemos nuestra identidad. Hoy día que hay tanta crisis de identidad, pues fíjense que el Señor le dio a Israel una identidad propia desde el principio y nos ha dado una identidad a nosotros. Cuando Él dice, ustedes son mi pueblo, eso representa mucho y significa mucho para nosotros. Somos especial tesoro para Dios. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Él vela por nosotros. Él cuida lo suyo. Él está sustentando su pueblo. Todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo por nosotros. Yo no puedo perder eso de vista, porque si no, entonces, si yo pierdo mi identidad, yo pierdo todo esto. Ya no sé quién soy. No sé de dónde vengo ni para dónde voy. Pierdo el propósito. Y eso era lo que le había pasado a Israel. Había perdido completamente el propósito. Ya no era ese pueblo que fue sacado de Egipto para traerlo a una tierra de promesa, para que se cumpliesen en ellos todas las promesas y pudiesen disfrutar de todo lo que el Señor les había dado. Perdemos entonces el privilegio de disfrute y de poder ser ese pueblo de Dios sobre la tierra, si perdemos la identidad. Y aquí Elías estaba restaurando la identidad del pueblo. Dice el 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Ustedes saben que en las ofrendas, allá en Levíticos, el grano también se usaba para este tipo de ofrendas. El grano nos tipifica a nosotros. El grano representa la naturaleza, primero la humanidad de Cristo. Recuerden eso, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El grano va a representar la naturaleza de Cristo. El grano nos representa también a nosotros, representa esa humanidad. O sea que aquí tenía que estar también presente esa figura nuestra, del Señor y nuestra también en este holocausto. Dice el 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Mucho trabajo. Imagínense todo el tiempo que Elías
él estaba solo. Uno no ve que Elías aquí tuviese quien le ayudara. No sé si aparece luego un siervo de Elías más adelante. Seguramente él estaba con un siervo ayudándole en esta labor, porque es mucho trabajo. Partir todo un animal, edificar allí este altar, partir ese animal para colocarlo sobre ese altar. Eso era un trabajo bastante dispendioso. Él estaba solo. Baal tenía 850 y tenía todo ese pueblo también ahí expectante y tal vez haciéndole barra. El 34 dice, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Imagínense eso. No obstante que había dicho Elías, no va a haber fuego, no va a haber fuego. Esa es la condición. El Dios que encienda el fuego, ese es el verdadero Dios. Elías dice, añádanle agua. Como si ya no fuera difícil el asunto, Elías dice, tomen 4 cántaros de agua y pónganlo. Mojen todo, mojen el sacrificio, mojen la leña, mojen los granos, mojen todo. Y no solamente lo hicieron una vez, lo hicieron 3 veces. El agua en la escritura siempre va a representar la palabra. La palabra nos tiene que bañar. Si nosotros queremos que descienda el fuego de Dios, si nosotros queremos que haya limpieza, tenemos que ser purificados por la palabra. Recordemos cuando el Señor le dice a sus discípulos que ellos están limpios por la palabra que Él les ha hablado, que ellos ya son limpios. El agua siempre nos va a limpiar. Para que haya verdadera limpieza de las transgresiones, tiene que haber mucha agua. Aquí Elías puso 3 veces agua, seguramente de a 4 cántaros cada vez. Puso agua sobre ese sacrificio. El sacrificio siempre era lavado, por eso nosotros vemos en el templo que había esas fuentes de agua que hizo Salomón. Eran 12 en total, esas fuentes que estaban allí para lavar los sacrificios, para que el sacerdote se lavara. Siempre el agua es necesaria en medio de los sacrificios para que haya limpieza. Elías, además de que está haciendo aquí la situación un poco más o mucho más complicada, porque tenía también que el agua y el fuego, obviamente, que no la van. Ustedes saben eso. Pero el agua es necesaria. El agua también representa esa limpieza que tiene que venir a nosotros. Todo tiene que ser lavado y purificado. Y Elías estaba diciendo, este pueblo tiene que ser purificado por agua, por la palabra. Tienen que volver a la palabra de Dios. Para poder volver a sus caminos hay que retomar el agua. Eso representa aquí lo que Elías nos está diciendo. Queremos volver por los caminos del Señor, retomemos el agua, retomemos la palabra. Abundante agua, abundante palabra. Así vamos a ser limpios. El 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire, esto no se le ocurrió a Elías. Uno podría decir, el Señor también quiere hacer lo mismo y hacer locura, ¿no? Y hacer algo parecido, como uno a veces ha visto locuras que hacen algunas personas pensando que la palabra se va a volver a repetir en cuanto a estas cosas. Pero esto fue un mandato específico a Elías. Elías hizo todo lo que hizo porque él había escuchado de parte del Señor lo que tenía que hacer. A él no se le ocurrió. O sea, fue el Señor el que le dijo, haz esto, esto y esto. Y él lo hizo así. Él lo hizo así, por mandato de Dios. ¿Qué dice el hermano Germancito?
Ahí hay un detalle bien especial, ¿no? Como Elías dice en medio de su oración, pues que el pueblo vea que él es siervo del Señor. Y eso en ese nivel de fe, pues hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque es entender cuando nosotros vamos siendo transformados realmente a la imagen del Señor, vamos entendiendo que el propósito es nosotros para Dios, que nosotros estamos al servicio de Dios y no en esa niñez espiritual donde creemos que Dios está al servicio nuestro. Entonces, este hombre ahí está entendiendo realmente. La escritura dice que el cielo está a nuestro favor y que todos los recursos del cielo están a nuestro favor, pero nosotros podemos comprobar eso cuando realmente nosotros estamos dispuestos a ser siervos del Señor. Y como decía ayer Hilda, en la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, cuando lo primero que le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, cómo realmente eso también va dando dirección en la oración y cómo es entender, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ayúdame a entenderla y a poder hacerla para que podamos nosotros comprobar que realmente el cielo está a nuestro favor y que todos los recursos del Señor pues están a nuestro alcance, pero para que nosotros hagamos la voluntad y los propósitos del Señor. Amén. Gracias, hermancito. Hay un principio importante en esto y es cómo el Señor opera, pero sobre la base de la palabra que Él ha dado. Mire, la fe en nosotros o la fe nuestra no es un salto al vacío. Nuestra fe no tiene que ser una fe en la cual nosotros, como decimos a veces, andamos en presunción de fe. No, es que Dios lo dijo, está escrito en su palabra. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿O cuántas veces no hemos escuchado que te animan sobre una palabra que está escrita para que tú hagas locuras? Pero aquí Elías está haciendo lo que está haciendo, es basado en la palabra que Dios le ha dado a él. O sea que nosotros podemos actuar en fe siempre y cuando la palabra de Dios haya venido a nosotros. Es imposible que nosotros hagamos algo en presunción, porque cuando hacemos algo en presunción, estamos tentando a Dios. Ustedes recuerdan por qué el Señor le respondió de la manera que le respondió al diablo cuando lo tentó en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Escrito está, ¿cierto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que cuando nosotros tomamos la palabra de Dios a nuestro favor y queremos actuar porque alguien nos ha traído esa palabra y que viene más bien como una tentación, no, es que usted es hijo de Dios, entonces haga tal cosa, porque Dios lo tiene que respaldar. Eso le dice el diablo al Señor, tírese de allá porque escrito está que los ángeles, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, yo no puedo tentar al Señor porque la Escritura dice que Él me va a respaldar en todo. Yo necesito escuchar específicamente la voz de Dios. Y Elías está haciendo lo que está haciendo porque escuchó la voz de Dios. Que no se nos olvide esto, porque como decía ahora el hermano Germán, madurez en nuestro actuar en fe. Un niño sí, toma la palabra de Dios y dice, es que está escrito aquí. Entonces me voy a lanzar por aquí, por lo que está escrito, pero el Señor ya te reveló esa palabra, te dijo que esa palabra es para ti. Te dijo, ve y haz eso, que yo te voy a estar contigo. Mire, hay un principio espiritual y es que el Señor no está obligado a responder sobre ninguna cosa que Él no haya dicho. Él respalda solamente su palabra. Su palabra. Yo he oído muchos hermanos que, movidos por una prédica, por una palabra que enseña a otra persona, toman decisiones. Lo he visto mucho en el área de la salud. Hermanos que dejan de tomar, por ejemplo, una medicina. El otro día escuchábamos, hace muchos años, una hermana que dejó de tomar la medicina de la presión porque dijo, no, el Señor me tiene que sanar. El Señor dice en su palabra que Él es sanidad y dejó de tomar
la medicina. Eso puede que sea un sí, eso puede que sea un no. Puede que usted tome una palabra y piense que la está escuchando porque está allí, o pueda que el Señor le diga, deje de tomar esa medicina. Pero lo importante aquí es que necesitamos oír la voz de Dios y decir como Elías, todo lo que he hecho lo he hecho por mandato tuyo. Y yo les aseguro, mis hermanos, que el Señor nos va a respaldar en todo lo que hagamos por mandato de Él. Solo en medio de esas circunstancias es que Él va a respaldar. Él no nos va a respaldar, y por eso es que hemos visto tantas veces el fracaso de la fe de muchos que se lanzan en cosas porque la palabra está allí, toman esa palabra y creen que esa palabra la pueden aplicar sin haberla oído directamente de Dios a sus corazones. Entonces ahí hay un principio para que nosotros nos movamos en fe, pero en una fe responsable, en una fe verdadera, en una fe donde es el mismo Señor el que ha dicho su palabra y la ha dicho a nuestro corazón. Cuando nos movemos de esa manera, con toda seguridad vamos a ver la respuesta de Dios. Dice el 37, respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Esta exclamación lo que nos está mostrando de parte de Elías es que es un hombre de oración y nos está mostrando de dónde depende Elías y que aún independiente de todo lo que el Señor le había dicho que hiciera y que fue el Señor, aquí está clamando Elías, respóndeme. Un solo hombre clamando en medio de todo este pueblo en contra, respóndeme. Ese tiene que ser nuestro clamor. Señor, respóndenos, respóndenos. Hay tantos testigos a nuestro alrededor que necesitan ver cómo el poder de Dios opera en medio nuestro, que es necesario para ellos, no para Elías. Elías conocía a su Dios. Elías sabía quién era su Dios. Elías no necesitaba este espectáculo. Elías no necesitaba esto. El que necesitaba esto era Israel. Pero él dice, respóndeme, Señor, respóndeme. Nosotros generalmente cuando estamos clamando en medio de alguna situación es porque también a veces necesitamos ver al Señor obrar y operar poderosamente para seguir creyendo. Elías no. Elías lo hacía por este pueblo. Por este pueblo lo hacía Elías. Porque Elías sí sabía quién era Jehová. Dice, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Se dan cuenta? No era por Elías. Esta respuesta no era necesaria para Elías, era para ellos, para que ellos conocieran a Dios. Porque Elías sí sabía quién era Dios. Ya lo había conocido mucho tiempo. Era el Dios en cual él permanecía. En la presencia de él permanecía Elías. Anoche hablábamos en la reunión de esa intimidad. Cuando tenemos esa intimidad con Dios lo conocemos. No necesitamos de los eventos espectaculares para decir yo conozco a Dios. No, yo conozco al Dios de la intimidad. El Dios que me ha sustentado. El Dios en cuya presencia yo permanezco. El Dios que habla a mi corazón. Pero los que sí necesitaban esto era el pueblo. Y muchas veces lo que Dios hace con nuestras vidas es hacer manifestaciones de poder y cosas grandes para que otros lo conozcan. Nosotros perdemos de vista esto, porque en medio de una situación difícil nos afligimos, ¿no? Y como solemos ser cuestionados, ¿y por qué le está pasando esto a este hermano? Pues que se supone que es un hijo de Dios, que es un creyente, no debería pasarle eso. Y por otra parte, el Señor está diciendo,
es necesario que esto pase porque yo me voy a glorificar en esta situación y aquellos que te están diciendo eso van a ver mi mano poderosa sacándote de esta situación. Generalmente nosotros no pensamos así. La depresión nos hace ver todo lo contrario. Ay, pero ¿por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué si Dios está conmigo? Mire lo que permitió. O sea, todas esas situaciones difíciles nunca las vemos como provechosas, pero realmente son provechosas. Primero para nuestra fe y segundo para los demás, para que los demás vean cuál es el Dios que realmente nos sustenta. Y dice el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Fíjense, el fuego de Jehová consumió todo. Y esto lo hizo el Señor en respuesta ¿a quién? A Elías. Primeramente a Elías. Elías era el que estaba diciendo, respóndeme, respóndeme. Sí, el Señor quería mostrarse a Israel, sí. Él quería todo esto, él fue el que puso esto en el corazón de Elías. Pero había también un deseo grandísimo de parte del Señor. Y era responderle a su siervo, a Elías. El Señor quiere responder siempre a esas oraciones nuestras de siervos. Él está presto. Y eso fue inmediato. Dice que inmediatamente descendió el fuego. ¡Fum! ¿Esto hace grande a Elías? Sí, Elías es ese profeta que hizo descender fuego del cielo. Pero aquí también Elías está tipificando al Señor Jesús. Ustedes recuerdan, mis hermanos, las palabras del Señor Jesús. Vamos a Lucas. Lucas 49, 59. Dice la palabra. Lucas 29, 49. ¿Lucas qué? No, perdón. Lucas capítulo 12, Angelita. Gracias. 12:49. Sí, 12:49. Gracias. Dice el Señor, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la suegra. Imagínense esto. El Señor quería venir a echar un fuego, dice, fuego he venido a traer sobre la tierra. El fuego de su espíritu, el fuego de su espíritu. Y eso iba a traer disensión. Él tenía que ser bautizado primero de un bautismo, el bautismo de su muerte y de su resurrección, para poder traer ese fuego. Ese fuego vino el día de Pentecostés. Ese fuego descendió del cielo sobre esos 120 que estaban en el aposento. Y desde allí comenzó la era de la iglesia. Fíjense esto. El evangelio trae disensión. El evangelio trae separación. ¿Por qué? Porque en una familia, cuando alguien viene al Señor, pues ¿qué tiene? Tiene confrontamiento. ¿Y usted por qué está creyendo en Cristo? O sea, si nuestra religión es tal, si estamos adorando a los Baales, ¿usted por qué va a adorar a un Dios diferente? Siempre tenemos oposición. Y cuando nosotros estamos en Cristo, el mundo nos va a hacer oposición.
La carne nos va a hacer oposición, el enemigo nos va a hacer oposición. Entonces, el Señor estaba diciendo, fuego he venido a traer. Y aquí está Elías entonces confrontando a este pueblo, trayendo este fuego para que ellos se decidan, bueno, ¿a quién van a servir? Aquí hay un verdadero Dios, el único Dios que hace descender fuego del cielo. Y ese fuego es una vida. Ese fuego es el mismo Señor en cada corazón. Ese fuego es el Espíritu Santo habitando en cada corazón. Eso es lo que el Señor decía. Fuego he venido a traer. Y una vez se instaura ese fuego en un corazón, pues allí va a estar la presencia de Dios y ese va a marcar la diferencia. Y va a tener oposición, sí, con los que no tienen ese fuego. Los que no tienen ese fuego te van a estar contradiciendo. Los que no tienen ese fuego van a ser tus contradictores, tus perseguidores. ¿Qué dice Germancito? Pues estaba meditando lo importante que nosotros en esa madurez, ayer Yamile hablaba sobre la sabiduría y sobre conocer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, lo importante que es para nosotros como cristianos conocer la voluntad del Señor y hacernos uno con ella, porque aquí vemos cómo el Señor se glorifica de esta manera tan tremenda a través de esa fe de Elías, y cómo pues al final ocurre lo que Elías les está manifestando para mostrarles el poder de Dios y para que ellos vuelvan sus corazones hacia Dios. Entonces, pues finalmente el pueblo en medio de su incredulidad y de su condición espiritual caída, pues es muy fácil para ellos, después de ver la manifestación del poder de Dios, volver su corazón a Dios, porque pues al final fue algo donde tanto el siervo pues puede ver cómo el Señor lo respaldó y el pueblo también puede ver cómo de esa manera tan maravillosa pues el Señor hace eso para que ellos vuelvan su corazón a Dios. Pero entonces, ¿por qué? Porque este siervo conocía la voluntad de su Señor. El Señor en la cruz, cuando el Señor va a la cruz, ¿qué pasa con todo este pueblo, con todo este Israel? ¿Cuál era la actitud de este Israel? Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Bueno, una cantidad de cosas que nosotros sabemos que ocurrieron en torno a la crucifixión del Señor y cómo el Señor Jesús, conociendo la voluntad del Padre, sabía que la manera de glorificarse en ese momento no era hacer todo lo que el pueblo esperaba, sino hacer lo que era necesario para traer redención. Entonces, cómo en ese camino, en ese caminar, nosotros tenemos que saber que ese caminar por fe muchas veces no nos va a llevar a dar el fin donde le vamos a dar a la gente un testimonio glorioso y donde la gente va a decir, uy, tremendo, y por ahí derecho, pues de cierta manera nos van a mirar a nosotros, no, sino por el contrario. También es entender que estar dispuestos a que muchas veces no hacer lo que el mundo espera, pero entendiendo que es la voluntad del Señor y que es por el mismo bien de quienes están alrededor de nosotros y que el amor de nosotros, del Señor, tiene que ser revelado a esa persona. O sea, cuando llegamos a ese nivel, pues estamos tomando la cruz y estamos también siendo instrumentos del Señor para que la cruz le sea revelada a esa persona. Tal vez esa persona en ese momento no entienda, pero después va a entender y le va a ser revelado el sacrificio del Señor. Amén, gracias hermancito. Sí, Señor. Entonces estamos viendo acá la respuesta de Dios para Elías. Primeramente, pero segundo para el pueblo que está dividido en su corazón. El Señor le está diciendo, bueno, yo soy su Dios, el único que puedo poner ese fuego en tu corazón, el único que puedo traer la vida del cielo a ti, soy yo. La vida de Dios solamente la pone Dios en nosotros. No hay otro Dios que pueda poner fuego y encender fuego en tu corazón. El fuego del Espíritu lo envió el Señor Jesús. Después de su sacrificio, por eso es después de este sacrificio que Elías coloca sobre el altar, que viene el fuego. Después de que el Señor muere y Él levantaba en su resurrección, Él puede enviar el fuego del Espíritu, ese fuego que es la vida nuestra, es la vida que está generándose dentro de nosotros, en el interior. Desde su interior correrán
ríos de agua viva. Ese es el fuego que puso el Señor Jesús. Y ese fuego no lo puede poner ningún Dios. Es exclusivo. Eso es lo que nos marca. Esa es la señal que viene del cielo, que somos hijos de Dios, que su Espíritu está en nosotros. Ningún Dios ajeno puede poner ese fuego en el ser humano. Esa era la señal que Elías estaba colocando aquí para que Israel realmente creyera quién es el verdadero Dios. En el 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora sí quedan convencidos. Y es que solamente después de que viene el fuego del Espíritu a la vida del hombre, es que ese hombre puede comprobar que Jehová es el verdadero Dios. Antes no. Antes solo puede haber un conocimiento lejano, religioso, pero cuando ese fuego viene al interior del corazón de los hombres, entonces ahí sí podemos decir, Jehová es el verdadero Dios. Mi hermana Hilda. Me hace recordar un poco la escena con Tomás, ¿no? Cuando él dice mi Señor y mi Dios, y el Señor le dice, porque metiste tu dedo y viste mis manos y todo, o sea, creíste, ¿no? Y pienso yo que es un poquito así lo que está pasando acá, ¿no? O sea, como ya con sus sentidos naturales vieron, entonces, eh, pues dice, que Jehová es Dios, pero necesitaron pues como esas demostraciones para poder ser encendidos en fe, ¿no? Sí, por un lado, sí, porque siempre nosotros vamos a querer ver señales. Siempre vamos a querer ver señales para creer en Dios. Y ellos necesitaban entonces esta señal para ver a Dios. Por el lado espiritual y en un sentido más alto, el hombre sí necesita ver a Dios de esta manera. Y es que el fuego de Dios venga a nuestros corazones y veamos ese fuego encendido para poder creer en el Señor. O sea, ¿es una necesidad del ser humano? Sí, es una necesidad. Ahora, las señales no cambian a nadie. Los milagros no transforman a nadie. Recordemos que este pueblo y el pueblo de Israel, el natural, había visto cualquier cantidad de señales desde que el Señor se manifestó a ellos sacándolos de Egipto. O sea, toda la escritura está llena de manifestaciones poderosas de Dios. Y uno dice, bueno, si fuera por las señales deberían estar completamente convertidos. Pero las señales no convierten a nadie, eso lo vamos a ver ahora más adelante. O sea, pueden pasar milagros y milagros y milagros que siempre nos vamos a olvidar del milagro. Siempre nos vamos a olvidar del milagro. Por eso aquí lo que tiene que primar siempre antes del milagro es la comunión con el verdadero Dios, esa comunión que tenía Elías con el Señor. Eso es lo importante, el conocimiento de la persona del Señor, el vínculo que tenemos con Él, porque las señales y los milagros se olvidan, a uno se le olvida, o sea, en el momento uno, wow, qué maravilloso lo que el Señor hizo por mí, pero eso va pasando. Luego va a venir otra necesidad y vamos a tener otra vez que ver al Señor allí y entonces vamos a ver a otra manifestación del poder del Señor. Pero lo importante es lo que hay entre una manifestación y otra. Es mi relación, es mi comunión con el Señor. No es las obras de Él, sino es Él mismo en la esencia de lo que Él es. No son sus dádivas, sino es Él, mi relación personal con Él. ¿Qué dice Maite? Martica, ahora con lo que tú nos dices, estoy recordando algo. Bueno, primero que nosotros no debemos perder el enfoque, ¿no? Para nosotros permanecer viendo lo que Dios hace, siempre tenemos que permanecer enfocados, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Me hace acordar ahorita y lo que justamente también vimos el día de ayer con las hermanas, es cuando el Señor se presentó a los discípulos, que ellos estaban en el mar pescando
y él se presentó y decían, ay, es un fantasma, porque no lo reconocieron. Pero cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, pues entonces haz que yo pueda caminar en las aguas. Y el Señor le dijo, sí, ven, ven. Y él descendió, ¿no? Pero a la mitad del camino vino tormentas, vientos y tanta cosa, él tuvo temor. Pero ahí, ¿qué pasó con Pedro? Él perdió el enfoque. Ya no vio al Señor, sino más bien el temor, el miedo, la angustia de la situación en que él estaba en ese momento, lo inundó a él y perdió el enfoque de verle al Señor, ¿no? De haberle puesto los ojos a Dios ahí, porque si él no hubiera perdido el enfoque a pesar de cualquier cosa, pues él hubiera podido seguir caminando en las aguas. Y las aguas, como dices tú, representa el agua definitivamente. Perdón, el agua representa la palabra y nosotros con la palabra adquirimos fe. Entonces, qué importante es mantener el enfoque siempre puesto en nuestros ojos en el Señor y esa comunión que tú dices, ¿no? Definitivamente. Eso es lo que nos lleva a nosotros a perseverar y a permanecer dentro de la presencia de Dios. Eso quería comentar. Gracias, ma. Gracias, mi Tere. La fe está enfocada en la persona del Señor Jesús, nuestra fe. Nuestra fe está enfocada en Él. A veces perdemos de vista eso, sí, y nos fijamos es en las circunstancias y comenzamos a hundirnos en las circunstancias y tiene el Señor que darnos la mano para rescatarnos y sacarnos de allí, ¿no? Tendemos en nuestra naturaleza a hacer eso. Tendemos a agachar nuestros ojos y a quitar nuestra mirada de Dios y caminar sobre los imposibles, ¿no? Sobre la palabra que Él ha dicho y remontarnos sobre las alturas y creer verdaderamente en lo que Él ha dicho, independiente de la razón. Porque generalmente nuestra mente necesita, o nuestra razón necesita argumentos para creer y asentarse en algo, ¿no? Y no es que el Señor no nos quiera dar a veces razones, Él entiende porque Él nos creó de esa manera. Y Él sabe que nuestra mente necesita razones, pero a veces nosotros necesitamos razones para creer. Y Él no quiere que nosotros le pidamos razones para creer, sino más bien que nosotros creyendo, Él nos explique cómo es que va a hacer las cosas y nos dé las razones. Eso es diferente, porque no es que yo tenga que tener las razones claras que mi mente está demandando para que yo deposite mi fe en el Señor, que es lo que solemos hacer, sino más bien es, yo creo en lo que tú has dicho, Señor, pero ahora explícame cómo lo vas a hacer, porque mi mente no lo registra, o sea, y entonces el Señor te explica, como le explicó a María, ¿no? Esa es la diferencia de la fe de María a la fe de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ¿no? Porque el ángel Gabriel les anunció 2 hijos que venían y el uno dudó si eso iba a ser posible, porque pues su esposa era estéril y cómo. Y María, aunque escuchó lo mismo, dijo, bueno, sí, yo acepto esto, pero dígame cómo va a ser, porque yo soy virgen. Entonces, uno le puede pedir razones al Señor, pero después de que cree, no antes, porque antes es duda. Pero si yo creo, yo le puedo después preguntar al Señor, bueno, pero ¿cómo va a ser entonces esto, Señor? Porque, pues mira, esto, y el Señor me va a dar las razones. Él está interesado en enseñarme. Él es un Dios que entiende que nosotros necesitamos razones. A veces las necesitamos. Elías entonces, después de esto, lo que hace es, bueno, prendan a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ahora sí el pueblo fue y prendió a los profetas de Baal. Ahora sí fue y los tomó, cuando se dieron cuenta de que eran mentirosos y engañadores. Dice, y ellos lo prendieron. O sea que aquí Elías ya no estaba solo. Ahora el pueblo estaba de parte de Elías porque vieron quién era el Dios de Israel.
ellos se sintieron fortalecidos. Estaban bajo un sistema de engaño. Nosotros tenemos que ver que el rey, que es Acab, y su esposa Jezabel habían instituido un sistema religioso engañoso, y que todo aquel que se rebelaba contra este sistema, pues lo mataban, era perseguido. Israel tampoco estaba en una posición fácil. Por eso el Señor hizo esto, para que ellos tomaran fuerza y pudieran entonces desafiar a Acab y desafiar a Baal y desafiar a Jezabel, tomando estos falsos profetas y por la voz de Elías, llevándolos al arroyo de Cisón. El arroyo de Cisón queda allí en el Carmelo, allí cerca donde ellos estaban. Y dice que allí los degolló, les cortó la cabeza. Cortó toda esa idolatría, cortó toda esa maldad que había en Israel. Hay que cortar con todo eso, con toda falsa religión que está gobernando en nuestros corazones. Porque cuando Elías corta la cabeza está hablando de gobierno. Aquello que estaba gobernando y reinando en Israel, esa falsa religión tenía que ser cortada. Y Elías la cortó. Nosotros también tenemos que cortar con todo eso. Si sabemos que el Señor, nuestro Dios, si es verdadero, es el que ha traído el fuego a nuestro corazón, que es el único que puede hacer descender ese fuego verdadero, pues entonces cortemos con todo aquello que no lo es. Cortemos con toda idolatría, cortemos con toda rito extraño de confianza en lo que no es. Y volvamos nuestro corazón al Señor, porque todo esto que hizo el Señor era para volver el corazón de Israel a Él. El Señor es fiel y el Señor busca siempre a su pueblo, independiente de que éste sea infiel, Él está allí permaneciendo fiel, haciendo todo lo que tiene que hacer para que este pueblo vuelva y crea en Él. Él va a estar haciendo todo lo que tenga que hacer. Ese es su amor. Quitados entonces el anatema, quitado la corrupción, porque ese sacerdocio fue quitado. Ahora entonces Elías en el 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Una lluvia grande se oye. Mire, ahora sí, después de haber quitado el anatema, haber quitado la ofensa, porque la falta de lluvia había venido por la idolatría de Israel, por su infidelidad. Por eso vino la falta de lluvia. Pensemos en eso. Porque a veces también hay falta de lluvia en nuestra vida. Hay escasez. ¿Será que hay infidelidad? Pensemos en eso. Esto se aplica para nosotros. La palabra tiene que tocar nuestros corazones hoy. Quitada entonces esa infidelidad, todo lo que estaba haciendo tropezar a Israel, ahora sí podía llover. Ahora Elías entonces podía clamar a Dios, porque la falta de lluvia vino por eso, porque el pueblo estaba extraviado. Pero si ya el pueblo entonces ya sabe quién es su Dios, entonces la lluvia puede volver. Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. O sea, Acab, ya va a llover, vaya a su casa, regocíjese, porque ya viene la lluvia. Se quita la prueba, se quita entonces el problema. Y dice el 42, Acab le obedeció. Mire que uno ve a Acab obedeciendo a Elías. Por un lado, Acab obedece a Elías, pero el problema de Acab es que por el otro lado obedece a Jezabel. Este Acab es terrible, tiene un corazón totalmente dividido y le gana a Jezabel. Y dice el 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo,
y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Ese es Elías. La responsabilidad de la lluvia estaba en boca ¿de quién? De Elías. ¿Era el Señor? Sí. ¿Pero necesitó un hombre? Sí. ¿El cielo se cerró por la oración de Elías? Sí. Y aquí vemos que el cielo se iba a abrir por la oración de Elías. Y Elías no dio nada por hecho. Elías no dijo, no, pues ahora ya, sencillo, ya va a llover, porque si Dios ha hecho todo esto hasta acá, pues poca cosa es. Si cayó fuego del cielo, poca cosa es que llueva. Y dijo, no, pues yo me voy y me quedo tranquilo, como solemos ser nosotros, que abandonamos la oración. Elías perseveró en la oración. Si algo estamos aprendiendo de Elías es que la oración. Miren la posición que tomó Elías. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Era una posición extraña, ¿cierto? De humillación. Elías estaba buscando profundamente a Dios para que respondiese ahora a lo que él había dicho. El cielo se va a abrir por mi palabra. Y Elías estaba clamando. Nunca Elías confió en sí mismo. Después de ver que el Señor respondía a todas sus oraciones, no se quedó ocioso. No dijo, el Señor va a responder y va a seguir respondiendo. No, Elías seguía orando con intensidad. El 43 dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió. El mar era el Mediterráneo, ¿no? Y miró y dijo, no hay nada. Y él lo volvió a decir, vuelve 7 veces. Aquí vemos que Elías tenía un siervo. Es la primera vez que aparece ese siervo porque en toda la historia no había un siervo allí. Por eso les dije que en el holocausto, cuando él preparó todo el altar y todo, parece que estaba solo, pero si él tiene un siervo acá, seguramente andaba con un siervo que le ayudaba. Sube. Y el siervo viene y le dice, yo no veo nada. O sea, la fe de Elías estaba, ¿qué? Siendo probada. Siempre vamos a ser probados en medio de circunstancias donde sabemos que el Señor ha hablado, sabemos que la promesa es cierta, pero tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir orando. No podemos dejar de orar hasta no ver. ¿Qué dice el hermano Germán? Martica, ahorita que hablaste de que Acab pues en esos momentos le hace caso a, le hace caso a Elías, pero nosotros sabemos pues que Acab tenía esa fuerte influencia y la que gobernaba su vida era Jezabel, su mujer, ¿no? Entonces, pues meditaba cómo realmente eso tiene mucho que ver con nosotros los cristianos, ¿no? Porque nosotros, siendo pueblo de Dios, pues acá era rey de Israel. Nosotros siendo pueblo de Dios y llamados a reinar y a gobernar con Cristo, en la medida que Él gobierne en nuestros corazones, pues como solamente en ocasiones cuando vemos las señales es que creemos y obedecemos al Señor, pero tiene una influencia más fuerte en nosotros, nuestra propia alma, lo que es nuestro propio deleite, aparte del Señor, porque Acab era la mujer perdón, Jezabel era la mujer de Acab, pero no era una mujer pero pues estaba quebrantando la ley, porque en la misma ley el Señor había dicho que no buscaran estas mujeres que fueran incircuncisas, y como esta mujer quería era sacarlo, siempre sacarlo del culto al Dios verdadero, y cómo ella le impuso a él y a todo Israel esa adoración a todos estos dioses, a todos estos Baales. Entonces, como nosotros como cristianos teniendo al Señor, muchas veces cuando vemos las señales creemos momentáneamente, pero siempre termina más gobernándonos es nuestra carne, nuestra alma caída, que es la que nos proporciona nuestro deleite sin el Señor. Entonces lo veo muy clarito ahí en eso que tú estabas diciendo. Sí, señor, así es.
De Jezabel vamos a hablar después, porque obviamente que si no fuese importante hablar de Jezabel, el Señor no la mencionaría en una de las cartas a las iglesias en Apocalipsis. O sea que es una figura que tenemos que estudiar y tener muy clara en entender qué representa Jezabel. Pero entonces hoy no alcanzamos a hablar de esto, lo vamos a dejar para dentro de 8 días, porque es el capítulo 19, el que sigue en adelante. Pero gracias, hermancito. Vamos a estar leyendo y preguntándole al Señor sobre esto. Dice a Rebequita, mi hermana, que nos compartes. Sí, buenos días, Martita, buenos días con todos. Sí, importante, ¿no? Lo que se está hablando y justamente haciendo referencia a lo que Germancito decía, ¿no? Qué importante es esto porque hay que darse cuenta también que en esto, al entrar en este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo, sí juega un papel importantísimo la fe, pero cuando somos probados fidelidad, muchas veces, aunque tenga fe, la fidelidad es otro tipo de prueba, ¿no? Porque la fidelidad se prueba en la adversidad. Entonces, ahí, por ejemplo, yo pienso que cuando se pasa pruebas de fidelidad es complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar con mucha fe y puedo estar creyendo en lo que la Escritura dice y puedo estar orando y puedo estar muy alineada a la Escritura. Pero la fidelidad se prueba cuando, a pesar de tener fe, a pesar de estar alineada a la Escritura, a pesar de estar orando, a pesar de la comunión, no pasa nada. Y sucede quizá a lo mejor todo lo contrario. Porque yo tengo que ser probada en fidelidad cuando me siento traicionada quizá, pero yo sigo siendo fiel. Entonces ahí hay una línea muy fina. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió con Job. Job no es que no tenía fe, no es que no estaba orando, no es que no estaba en comunión con Dios, no es que estaba pecando, no es que estaba haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, simplemente estaba siendo probada su fidelidad. Y el Satanás entró a actuar y Dios lo permitió. Muchas veces en nuestra vida va a suceder eso, en que Satanás nos pida para ser probada nuestra fidelidad, no nuestra fe. Y ahí es donde se prueba la perseverancia, ahí es donde se prueba la fe, ahí es donde se prueba cuánto realmente y quiénes somos realmente, ¿no? Porque si vamos a ser formado el carácter de Cristo, dice el Señor que Él es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Puede ser que nosotros pensemos, porque no entendemos como no entendió Job, qué estaba pasando, y de pronto dice, bueno, yo he sido fiel, yo no encuentro nada, aunque sus amigos vinieron, no, algo debe haber en ti, por eso te está pasando. Algo debe haber, tú no has sido sincero, tú no has sido, y él se buscaba, pero ¿dónde fue? No. Entonces puede ser que uno hasta sienta, Dios no está obrando como debe, como su palabra dice, como está escrito, como lo dice, ¿qué está pasando? O sea, a pesar de que yo pueda pensar, Dios no me fue fiel, ¿y qué pasa conmigo? O sea, yo tampoco voy. Y yo pienso que esa es la prueba de apostasía. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque a veces podemos confundir, podemos estar con mucha fe, con mucha comunión, con mucha oración, pero el espíritu de apostasía que ahora está en acción puede confundirnos en esa área. Eso quería comentar, Martita. Así es, mi hermana Rebequita. Así es, porque después vamos a ver más claramente esto cuando estudiemos a esta Jezabel, para que estemos atentos de qué representa esta Jezabel en la iglesia y cómo nos afecta a nosotros también. Esto es algo que está ahí, que es un peligro, y necesitamos tener ojos abiertos con respecto a esto. Como dice Rebequita, podemos estar creyendo en la palabra, pero nuestro corazón de pronto no está siendo fiel, ¿no? Una cosa es la fe en sí lleva fidelidad, porque
la fe es como creer en el Señor y obedecerle, ¿no? Obedecer a lo que Él nos está diciendo. Esa es la fe. Pero yo puedo estar engañada en mi mente repitiéndome cosas y pensando que estoy creyendo y en el fondo no. O sea, que una prueba de que sí estoy creyendo es la fidelidad a Dios. Y eso es lo que nos vemos en Acab. Acab por un lado está como creyendo lo que Elías dice, sí, porque está viendo, pero su corazón estaba con Jezabel. Entonces, Elías le dice a su siervo, bueno, suba 7 veces. Le pone como ese límite, ¿no? 7, nosotros sabemos que ese número 7 representa la completez. Es un número que representa como que ese es el límite, pues. También era probado el corazón de Elías, bueno, si a las 7 no pasa, pues yo no sé qué estaba pasando en el corazón del profeta, o si esto era para que su siervo más bien lo entendiera, lo viese, pero yo sé que el Señor también estaba trabajando aquí en el corazón de Elías, porque Elías estaba clamando, porque Elías estaba orando, y tenía que depender cada momento, de cada evento, Elías tenía que depender. Tuvo que depender en el arroyo, tuvo que depender de la viuda, tuvo que depender en el Carmelo de la palabra de Dios, tuvo que orar y clamar. Ahora está aquí dependiendo nuevamente del Señor, Señor, responde a esta oración y clamando, humillándose. A la 7ª vez le dice el criado, bueno, veo una nubecita, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, dice, que sube del mar. Ay, fíjense algo, eso fue suficiente para Elías. Elías no tuvo que ver más. Comparando la fe de Elías con la fe de cualquier hombre natural por allí, Elías tenía una fe muy grande. Le bastó ver esta pequeña nubecita para decirle a su siervo, dice, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron como nubes. No, en el 44. Le dice y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. O sea, apenas estaba viendo la nubecita, Elías ya le estaba mandando a decir a Acab qué le iba a pasar. O sea, váyase corriendo porque se va a mojar. La fe de Elías es grande, era grande, mis hermanos, era grande, porque conocía a su Dios. Nosotros a veces tenemos que esperar a ver todo el milagro completo para creer. Y estamos en esas, ¿no? En la duda, creyendo, no creyendo. Un día nos levantamos con fe, otro día no. Elías estaba aquí. Solamente le bastó ver esa pequeña nubecita para decir, ya, listo. Esa es la respuesta de Dios. ¿Estamos pendientes de la nubecita? Si estamos viendo la nubecita, por pequeña que sea, démosle gracias al Señor. Movámonos hacia donde Él nos ha prometido, porque ciertamente su promesa no tarda. Porque dice el 45, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron como nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Imagínense eso, ya, después de la nubecita, pasó todo. Se oscureció el cielo, vino todo lo que Elías estaba esperando, una gran lluvia tenía que venir. Dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. Ahí estaba el Señor con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Usted se imagina? Acab iba en un carro. Él iba en un carro, seguramente tirado por animales, por caballos. Y Elías dice que corrió delante de Acab. Corrió más rápido. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Elías corrió delante de Acab? ¿Qué estaba buscando Elías? Se estaba cumpliendo la palabra del Señor. Elías estaba feliz. Y el Señor estaba sobre Elías. Le dio la fuerza porque son kilómetros de kilómetros lo que Elías corrió. No estamos hablando de que él corrió una distancia corta, no, él corrió unos cuantos kilómetros y más rápido que Acab, porque él iba adelante. Me imagino que la lluvia venía ahí atrásito, como cuando usted se
apresura, usted ve que están tronando, venteando y dicen, no, va a caer un aguacero y si no me afano, me voy a mojar. Pues lo mismo hizo Acab, correr y correr y correr para llegar a Jezreel. Jezreel es el valle. Recordemos que ellos estaban en el Carmelo, arriba, en el monte, y tenían que llegar a Jezreel, que es el valle, bajar. Tuvieron que bajar. Y Elías iba adelante. Mire, Elías tenía una esperanza. Elías tenía una esperanza en su corazón y por eso corrió delante de Acab. La esperanza de Elías era que con todo lo que estaba aconteciendo y cuando llegara Acab a dar esa información, pues no, todo iba a cambiar. ¡Qué maravilla! Todo iba a cambiar. Iban a creer que Dios verdaderamente era el Dios de Israel y todo iba a cambiar. ¿Qué dice el hermano Germancito? Eso muy hermoso, me lo imagino, ¿no? Como Carlos hablaba ayer de imágenes, y yo me imagino esta situación como pues él se monta, pues, y como utilizando estos caballos sale a toda prisa hacia Jezreel, pero como después de esto Elías dice la escritura que corrió para llegar primero. Entonces, pues yo me imagino, lo recreo, ¿no? Recreo esa imagen y veo cómo también el Señor está hablándole a Acab y está diciéndole que donde él vaya, que el Señor está primero delante. Ahí hay algo bien profundo también como para nosotros en eso. Como no vaya a creer que Dios se quedó acá haciendo el milagro y que la manifestación, y no. Si usted llega allá, ya Dios también tiene control de toda la situación y el testimonio era su siervo Elías. Amén. ¿Qué dice la hermana Angelita? Gracias, Martica, algo corto. Y vemos cómo esa intercesión, si la traemos a nuestro plano natural hoy en día, pues tiene que empezar en algo para ir creciendo. ¿Y por qué debemos empezar a orar primero? Pues para que el honor y la gloria de Dios se restablezcan mediante un avivamiento. Luego que esa intercesión también no nos olvidemos que las fuerzas demoníacas están allí tratando de opacarla, entonces contra ellas también. Y para que esa sequía espiritual del pueblo pues pueda ser reavivada mediante el derramamiento del Espíritu de Dios. Eso era lo que quería decir. Gracias. Amén, gracias, Angelita. Rebequita. Sí, gracias, Martita. Sí, no, en esto podemos darnos cuenta realmente lo que pasa aquí con Elías, ¿no? Es más o menos esto de que los que confían en carros y caballos, refiriéndose a mucha gente que pone la esperanza en el mundo y en lo que el mundo ofrece, lo que el sistema del mundo nos ofrece, y más aún ahora con el avance de la tecnología, de la ciencia, que es lo que está haciendo que realmente el hombre pierda eso de poner la mirada en un Dios todopoderoso que está más allá de lo que la ciencia o la tecnología nos pueda ofrecer, pero vemos aquí cómo la fe, en cambio, en Elías le impulsa tan lejos que llega primero, va delante de Acab, ¿no? Igual pienso yo que la fe en el pueblo de Dios es lo que nos va a impulsar a mostrar al mundo de un Dios todopoderoso que está sobre lo que la ciencia está ofreciendo ahora, que está sobre lo que la tecnología está dando como respuesta al mundo y que es el instrumento de Satanás mismo dentro de este sistema de engaño que vivimos y este antidiseño que vivimos, que está haciendo que el hombre ponga la esperanza en la tecnología, en el avance de la ciencia, en que las sanidades vienen por ahí, en que el mundo va a estar mejor con el avance de la ciencia, ¿no? Entonces, sí pienso que Dios está preparando un pueblo que a través de la fe, lógicamente, nos va a impulsar mucho más allá de lo que la tecnología está ofreciendo ahora al mundo, ¿no? Entonces, esa es lo que nos impulsa, cuál es la victoria que hemos tenido, nuestra fe, dice la palabra, ¿no? Entonces, veo en esto un paralelismo con eso y qué importante es realmente la fe, la que nos va a impulsar a donde Dios quiere que lleguemos y mostrar al mundo
que Él es real, que Él vive. Eso, Marta. Gracias, gracias mis hermanos, muy, muy chévere la visión, ¿no? La visión que vamos teniendo cada uno de este evento. Fíjense esto, Elías pensaba, uy, ya, después de que pasó todo esto, ahora sí, Israel va a volver entonces a establecer el verdadero culto. Acá tomó fuerza para ir a enfrentar a Jezabel, va a quitar todo esto, y qué chévere, ahora sí, ya están claros que el Señor es el Señor, y bueno, de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, todo va a ser maravilloso. No nos perdamos el próximo capítulo, porque Elías se va a encontrar acá con una gran decepción. Y vamos a analizar entonces todo lo que le acontece al profeta Elías, y que tal vez también, y con toda seguridad, lo que nos acontece a nosotros cuando nos enfrentamos a todo este sistema, ¿no? Decepción, porque aquí el que seguía fiel era Elías. Acá ni el pueblo, ni Jezabel, nadie. O sea, como que no importó lo que hizo Elías y todo ese espectáculo maravilloso que el Señor allí permitió, porque la cosa no iba a cambiar. Es tremendo ver la dureza del corazón del ser humano, mis hermanos. Pueden estar viendo descender fuego del cielo que no le importa. Y eso lo vamos a ver entonces en el siguiente capítulo. Mis hermanos, que tengan un hermoso día, que tengan una mañana y el resto de día lleno del Espíritu del Señor. Sigamos meditando en su palabra, que es maravillosa, que el Señor nos ayude a vivir en esa presencia del Señor, llenos de fe, llenos de fidelidad a Él, queriendo ver las cosas maravillosas, grandes de Dios, pero nunca nos olvidemos que el Señor se mueve en el silbo apacible y que a Él le interesa más esa comunión con nosotros. Hoy nos